mujeres. Esta es una casa que pertenecía anteriormente a la Acción Católica Femenina, puramente mujeres. Como podrás ver, ahí tiene un reconocimiento por los 50 años que han estado atendiendo las socias. Y hace un año más o menos que estamos nosotros, los socios de la Conferencia La Milagrosa, nos hemos hecho cargo de este comedor, ¿no? Es donde atendemos a gente de la tercera edad, gente con discapacidad, gente que se dedica a hacer trabajos de reciclados como recoger botellas, recoger papeles, cartones, y con la venta de ese producto ellos subsisten. Aquí nosotros les proporcionamos el almuerzo, que consiste en un vaso de refresco de agua hervida, un pan, sopa o un plato de segundo y fruta de la temporada como postre. Ellos pagan 50 centavos simbólicamente por esta atención. ¿Que es igual a cuántos dólares? Eso es a 80 centavos de dólar, ¿no? Pero con lo que nosotros más nos ayudamos, tenemos aquí 3 ambientes a la calle, que son 3 tiendas que están alquiladas, y con el alquiler de esas tiendas mantenemos aquí a la gente. Indudablemente que alguna vez, si hay necesidad de hacer alguna aportación especial, la hacemos. Ahora, en las épocas especiales, como decimos, llamamos la época de Navidad, Año Nuevo, Día del Anciano, Día de la Mujer, les hacemos atenciones, un plato especial fuera de lo común, ¿no? Me gustaría que pasemos por acá para que también veamos. Esta es nuestra gente con la que contamos, nuestros ancianos, nuestra gente de la tercera edad, y hay gente que también puede ser aparentemente los muy jóvenes, pero tienen alguna discapacidad. Entonces, los atendemos acá de lunes a viernes, sábado y domingo descansamos. Estos jóvenes, esta mesa corresponde, no son tan ancianos, son jóvenes que han venido a la reunión del PIMPAS. Ellos vienen de Trinidad, del Beni, ¿no? Y son también miembros de una conferencia que es las 2 conferencias que hay en el Beni, una que es la de Paititi y la otra que es de Pompeya. Por favor, dime tu nombre y tu conferencia. Soy Guillermo y de la conferencia de Pompeya, Trinidad Beni. Nombre y conferencia. ¿Tu nombre? Amparo Luis de Gabriel. Fernando Matorre, pertenezco a la conferencia de San Vicente de Paúl de Pompeya. Yo soy Leonora y pertenezco a la conferencia de la Santísima Trinidad de Pompeya. Yo pertenezco a Santísima Trinidad, pertenezco a Pompeya. Me llamo Parmenia José. Yo soy de la Santísima Trinidad de Pompeya y mi nombre es Magdalena Aguirre. Yo no sé. Estos son los señores que han venido para el PIMPAS, que estamos aprovechando la ocasión para que conozcan qué cosita nos servimos aquí. Decime los nombres. Él es Osvaldo, presidente de la Sociedad de San Vicente Paúl de Cochabamba, Mario de Chile, Larry de Estados Unidos, Papa Bastiao del Brasil, what's your name? Mary, que es la traductora, Juanita de Cochabamba, ella es Renata del Brasil, acá la señora de Trinidad, de la conferencia de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. I think this would be the best photograph of the history of this. Yeah. Pregúntale qué le parece la obra. Larry, what do you think about this place? I think it's an excellent centre for looking after people who are homeless and need food, shelter, other facilities, shower and so on. It's excellent facility to have the centre.